¿Sabías que 50% de las iglesias en los Estados Unidos están involucradas en servir al necesitado y en ayudar a levantar a las personas que tienen alguna necesidad particular? De este tema estaremos conversando aquí en el podcast Somos Iglesia. Saludos, querida familia que ha estado conectada con nosotros durante toda esta temporada aquí con el podcast Somos Iglesia. Aquí tu amigo, el pastor Abdiel del Toro. Estoy contento de que estemos conectados una vez más y de que hayas podido seguir todos estos episodios que estamos hablando de evangelio, de discipulado, de misión y de todas esas características que nos hacen y nos deben hacer la iglesia que Jesús desea y anhela que seamos. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Gracias por compartir este contenido también. Gracias porque has enviado textos, WhatsApp, lo has subido a tus redes sociales y queremos invitarte a que puedas seguir compartiendo este mensaje para que más personas puedan también decidir ser la iglesia de Jesús. Y hoy estamos aquí en el último episodio de esta temporada, el episodio número 10, y estoy muy contento porque lo estoy haciendo de dos personas a quien quiero y le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño. Y está aquí a mi lado el pastor Orlando López y el pastor Pedro Alberteris. El pastor López trabaja en la Conferencia de la Florida como asociado ministerial y el pastor Pedro Alberteris es el pastor titular de la iglesia de Westchester, allá en Miami, en el sur de la Florida. Así que tanto Orlando como Pedro, bienvenido. ¿Cómo se encuentran en este día? Muy bien, agradecido de estar aquí, de compartir con ustedes. El tema va a ser muy apasionante y de mucho interés para todos. No, va a ser una bendición. Gracias a ti por estar con nosotros. Pedro, ¿cómo te encuentras? Me siento muy bien, agradecido de poder estar acá para juntos seguir hablando de cómo podemos nosotros ser la iglesia que el Señor anhela, como ya lo mencionaste al principio. Así que estamos listos. Y hoy tenemos un tema bien interesante y como Orlando dice, es apasionante porque la realidad es que hay mucha necesidad de hablar de esto, aunque parece que no, pero hay mucha necesidad de hablar de esto. Y es que el episodio de hoy estamos hablando de que somos iglesia cuando levantamos al caído. Cuando levantamos al caído. Y la realidad es que solamente al contemplar el tema, todos tenemos que reconocer que en algún momento dado, todos hemos necesitado misericordia. Todos hemos necesitado una oportunidad. Todos en algún momento dado hemos cometido un error y hemos necesitado que alguien nos dé un chance, que alguien tenga paciencia con nosotros. Y la realidad es que la iglesia no debe ser diferente. La iglesia debiera ser ese lugar que puede ofrecer oportunidades, que puede dar gracia, misericordia, que puede levantar a las personas aun cuando tal vez lo que hicieron fue doloroso o fue complicado. Y somos iglesia cuando hacemos esto. Y vamos a hablar en el tema de hoy porque este fue el ejemplo que nos dio Jesús. Este fue el ejemplo que nos dio Jesús. Y yo quisiera tal vez comenzar haciendo la pregunta obvia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de levantar al caído? En el contexto de iglesia, cuando hablamos de levantar al caído, ¿a qué nos estamos refiriendo? Abdiel, el propósito, yo creo, de la existencia de la iglesia es lo que Jesús nos enseñó, ¿no? La compasión, la salvación, el perdón, la restauración. Para mí uno de los textos preciosos de la Escritura es el que está en Mateo capítulo 9, versículo 35, donde dice que Jesús recorría, dice, todas las ciudades, enseñando en las sinagogas, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Wow. Compasión tuvo Jesús. Fue movido Jesús a misericordia. Fue movido a misericordia. Y yo, aunque no sé hebreo, pero hice un poquito de tarea. Y esta palabra en hebreo tiene un sentido diferente al que nosotros interpretamos en español. Porque decimos, tenemos compasión de alguien. Y tenemos compasión porque le tenemos pena, le tenemos lástima, le tenemos condolencia. Sí, sentimos una tristeza, pero esa tristeza es por alguien que tal vez no es tan allegado, no es de nosotros. Exacto, pero no es precisamente lástima lo que hay que tener. Dice que Jesús tenía compasión, él sentía dolor. Claro, empatía. Empatía, sentía dolor, le salía de adentro, del corazón.
¿verdad? Y Él quiere que nosotros tengamos compasión con la gente. Es decir, que nos duela también la situación en que vive, entonces somos movidos a restablecerlos. Y Pedro, ahorita estábamos fuera de cámara, estábamos hablando un poquito acerca de este tema con Orlando, y estábamos hablando de que cuando a un padre le tocan un hijo, ese padre reacciona inmediatamente. Y el padre a veces puede hasta soportar cosas que le digan a él o que le hagan a él, pero cuando le tocan a un hijo, ahí como que se despierta un espíritu diferente en el padre. Por eso el mismo Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Wow. Es decir, que a él, el dolor que le daría al padre que le hagas algo a él, le duele más que se lo hagas al hijo. Y Pedro, la pregunta justamente viene ahí, es lo que Orlando está diciendo. Como iglesia, ¿cómo pudiéramos adoptar eso? ¿Cómo pudiéramos ver a cada persona como si fuera un hijo, como si fuera uno de nosotros, no como alguien ajeno, no como un extraño o un desconocido que tiene 2 semanas visitando la iglesia? Claro. Bueno, mira, yo quisiera primero decir algo en respuesta también a tu pregunta, pero conectando también lo que decía el pastor López. Todos coincidimos que la esencia de la iglesia es levantar al caído. Yo creo que eso, si se lo preguntamos a cualquier creyente o a cualquier miembro de cualquier iglesia, nos va a decir, sí, la misión de la iglesia es levantar al caído. Van a estar de acuerdo. Van a estar de acuerdo con eso. Ahora, mira, es interesante no solamente eso, sino que la mayoría de las personas que llegan a nuestras iglesias, no todos, pero una gran mayoría llega a nuestras iglesias por primera vez porque de alguna manera necesita ser levantado. Y esto es un punto extremadamente importante que lo notemos. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, como iglesia, ¿cómo podemos crear una cultura o cómo podemos ayudar a nuestros miembros de iglesia, a los que somos discípulos, a crear un ambiente cambiar la mentalidad. De restauración, correcto? Sí. Yo creo que todo empieza por crear maneras en que las personas puedan estar más cerca unas de las otras. Y va con el ejemplo que tú mencionabas del padre y del hijo. ¿Por qué un padre reacciona diferente cuando se trata de su hijo? Porque lo ama. Entonces, la iglesia, cuando es capaz de amar a la persona, va a estar colocada en una mejor posición para tener compasión de esa persona y ayudarla a levantarse o restaurarla. Ahora, cuando no la conoce, hay un dicho popular que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y de alguna manera se aplica aquí cuando hay un grupo en la iglesia que no conoce a otro grupo, que está lejos de ese grupo, pues cuando ese grupo tiene o esa persona tiene una situación X, un problema está pasando. Los niveles de empatía bajan. Bajan los niveles de empatía. Entonces yo creo que como iglesia necesitamos ser una iglesia donde nos acerquemos más a los que están en la iglesia y sobre todo, y más importante aún, a los que están llegando a la iglesia. Es interesante lo que tú estás mencionando porque estás hablando de un nivel de intencionalidad muy grande que tiene que haber. Estás hablando de un cambio de mentalidad que tenemos que desinteresadamente, no decir somos la iglesia del amor, sino amar a la gente en la iglesia. Correcto. Yo he oído a muchas iglesias que no, nosotros somos la iglesia del amor. No hay que anunciar tanto que somos la iglesia del amor, sino necesitamos comenzar a amar a la gente en la iglesia. Yeah. Y Orlando, decimos mucho, Jesús te ama o Dios te ama, pero ¿cómo le mostramos eso a la gente? Exactamente. Volviendo a la definición, lo que decía del término compasión, dice que la compasión es algo que sale de adentro. Wow. Es decir, que del interior, pero se manifiesta en acción. Es decir, que no es solamente una fe interior, sino que se manifiesta en acción. Y yo quisiera preguntarle, ustedes ambos son padres. En el caso de Orlando ya crió, y ya los nietos también están grandes. En el caso de Pedro, tú tienes muchachas adolescentes. Pero la crianza tiene sus desafíos. ¿Cómo esa experiencia de ustedes como padres? Que en algún momento dado un hijo o una hija de ustedes hizo algo y usted tuvo que salir ahí a extender gracia, misericordia, a levantar, a ayudar, a no permitir que le vaya a pasar algo peor. ¿Cómo esa experiencia como padre se puede traducir en el ministerio también? De ver a alguien en necesidad y decir, no, yo lo amo y aunque tal vez metió las patas sabiendo, pero yo lo amo, yo lo tengo que ayudar, hay que levantarlo de alguna manera. Cuéntame cómo ha sido en su experiencia esa conexión de ambas experiencias. Yo recuerdo, Abdiel, cuando el hijo
Orlandito, era un niño, 8 o 10 años, le dio una enfermedad. Y yo recuerdo cuando el médico, él salió del cuarto de cirugía, y cuando el médico salió vestido de verde allí, y uno expectante, ¿qué me va a decir? Nos llama y nos dice, mire, posiblemente el hijo de ustedes va a quedar cojo, lisiado, inválido, y no va a caminar normal. Nada más fue eso, pero yo no había sentido nunca yo había sentido algo tan por dentro que me hacía temblar el estómago. Wow. Me temblaba el estómago con la noticia esa. Es de alguien que está con un problema. ¿Me entiendes? Eso es también lo que el Señor siente cuando hay un hijo en problemas. Ya sea una enfermedad o ya sea una crisis emocional, ya sea una depresión o sea una enfermedad que tiene. Eso el Padre lo siente con esa compasión. Y eso es lo que Él quiere, que la iglesia también sienta compasión con ese que está sufriendo. Yo recuerdo los otros días, y perdón que les coja un minutito. No. Tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo. Bueno, yo recuerdo los otros días, alguien que llegó a la iglesia, Pedro lo conoce, ese señor perdió el trabajo, perdió el apartamento, perdió todo y salió a la calle. Y salió a la calle a suicidarse. Wow. Salió a la calle a suicidarse. Se encuentra un papelito en algún lugar donde decía, se renta un Efficiency. Y él dice, se renta un Efficiency. Yo no tengo dónde vivir, pero no tengo dinero y no tengo trabajo. Pero algo le inspiró a llamar a ese número. El número, para rentar ahí el cuartito. Bueno, cuando le sale la señora Vera, él sabe bien que cuando le sale la señora, le dice que él quería ver el Efficiency, a ver si le gustaba. Ajá. Y cuando él va allá y ve el Efficiency, le dice a la señora, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo dinero. Yo salí a la calle hoy a suicidarme. Wow. Y la señora le dijo, yo quiero primero que tú me hagas un favor, que vayas conmigo a la iglesia, que yo voy para la iglesia, yo quiero que tú vayas a la iglesia. Y el hombre llegó a la iglesia. ¿Y se lo llevó para la iglesia? Se lo llevó para la iglesia. Pero el hombre me buscó, yo quiero hablar con el pastor. Y entonces cuando a uno lo buscan en la iglesia, a veces uno cree que vienen a pedir. Le pedí perdón al Señor. Ahí viene otro a pedir. Por el talaja, por la forma que traía. Sí, la apariencia que tenía encima. Y entonces ya viene otro a pedir. Cuando se sentó me dijo, mire, no vengo a pedir nada. Él leyó, parece lo que yo estaba pensando, perdón. Wow. No vengo a pedir nada. Yo quiero que ore por mí. Yo salí de la casa, de la casa, no tengo casa, perdí la casa. ¿Salió a la calle? Salí a la calle. ¿Salió a la calle? A suicidarme. Encontré esto, pero no tengo dinero y nada. Pero no se preocupe por eso. Yo lo que quiero, y el hombre empieza a llorar, yo lo que quiero es que ore por mí. Wow. Que ore por mí. Él estaba caído. A él no le interesaba en ese momento el dinero. Él estaba derribado. Él necesitaba que lo levantaran. Wow. Oré con él, pasó al culto, se revivió en el culto aquel, revivió, y la señora le dijo, vamos para mi casa, que el Efficiency es tuyo. Ella le dio el cuarto, le rentó el cuarto de la casa. ¿Sin dinero se lo dio? Sin dinero se lo dio. Wow. Al cabo de un mes más o menos, el hombre tenía dinero, había levantado su espíritu y lo bautizamos en la iglesia. Él lo bautizó. Sí. Wow. ¿Se fija? Así que... Esa es una mejor historia de levantar al caído que esa no puede haber. Totalmente. Entonces el que llega a la iglesia, viene la mayoría, yo creo, no tengo la estadística, pero el 90% viene herido, viene golpeado, viene o porque le dieron una mala noticia y dijo, voy para la iglesia para que oren por mí, o perdió el trabajo, está desesperado. Son pocos los que van a decir, voy allá para divertirme con el programa que van a dar. O por curiosidad. O por curiosidad. Sí. No, tú sabes que Pedro ahorita mencionó algo, y Pedro, me gustaría que esta historia está espectacular, y profundizando más en esto, tú mencionaste algo que me hizo pensar, y yo he enseñado, yo lo creo personalmente, yo creo que el mayor número, el mayor porcentaje, la mayor cantidad de gente que vienen a la iglesia no vienen buscando la verdad.
Yo he conocido tal vez unas poquitas gente que tienen alguna curiosidad religiosa y que Dios le puso esa curiosidad y gloria a Dios, pero son los menos. Pero eso no son muchos. Gente que fueron porque simple y sencillamente se conectaron con algo que pasó allí. Hay otro grupito, pero la mayor cantidad de personas, en mi experiencia ministerial y yendo a otros lugares, a otros países, es que la gente va a la iglesia porque tiene una necesidad. Totalmente. Porque algo está roto, algo se dañó, o tengo un familiar enfermo. Yo recuerdo, un día estaba en la iglesia de West Palm, llegó un señor asiático que no habla español, pero llegó a la iglesia. Y llegó y lo mismo, me dijeron, pastor, alguien quiere hablar con usted, y yo me puse a hablar con él ahí, y él empezó en inglés a explicarme que su hermana estaba enferma y que él estaba buscando un lugar para orar. Y yo le dije, este es el lugar, vamos a orar. Y oramos con él allí, oramos por su hermana. Historia larga, eso pasó hace 10 años atrás y él se llama Henry, él no ha aprendido a hablar español todavía, pero se casó en la iglesia, se casó con una guatemalteca, se quedó en la iglesia, es diácono en la iglesia, sirve en la iglesia, pero llegó por una necesidad y necesitaba ser levantado. So, Pedro, en tu experiencia, ¿cómo eso debe impactar la forma como nosotros organizamos nuestra iglesia, cómo nosotros nos preparamos para recibir a la gente, para atender a la gente, para servir a la gente? Muy bien. Mira, volviendo en dirección a la respuesta a esa pregunta, pero volviendo a la imagen del padre y el hijo que nos mencionabas hace un momento, los hijos de Orlando, mis hijas, cuando uno busca restaurar y levantar, que es el tópico nuestro hoy, levantar al caído en la iglesia. Cuando uno busca restaurar y levantar, uno no está preparado para hacer eso si no ama primero. Y yo quiero enfatizar esto, que lo mencioné al principio, porque cuando yo voy a restaurar a mis hijas, porque tuvieron un mal comportamiento o porque tuvieron un problema. Porque tuvieron un problema y están desanimadas o están depresivas, como yo las amo, yo preparo una estrategia para ayudarlas con el propósito de que ellas pasen del momento de estar sintiéndose mal en ese momento a sentirse bien. Y como yo estoy pensando en eso, porque mi propósito es que ellas estén bien, el proceso por el cual yo voy a pasar con ellas para restaurarlas y levantarlas, va a ser un proceso con el propósito, con el objetivo en mi mente todo el tiempo de que se sientan bien. Y bañadas en amor. Y es totalmente. Y cuando yo aplico eso a la iglesia, lo traigo a la iglesia, a las personas que llegan a la iglesia, a las mismas que están en la iglesia, que pasan por dificultades y crisis, yo tengo que pensar cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo. Es restaurarla, es levantarla. Entonces, yo tengo que pensar cómo le voy a hablar, qué voy a mostrarle, qué imagen le voy a mostrar. Yo no puedo, el sábado en la iglesia de Westchester, no puedo esperar a alguien que llega desesperado, que llega a muchas personas, el pastor López lo sabe, no solamente los sábados, tenemos personas en la semana que se nos aparecen en la iglesia de Westchester, en la ciudad de Miami, buscando un pastor porque están desesperadas o porque quieren alguien que ore, como mencionaba el pastor López en la historia. Yo no puedo llegar a esa persona y decirle, ¿tú sabías que el sábado es el día verdadero de reposo? Entonces, no, esa persona me va a decir, este no es mi lugar. Aquí no es, lo que necesito no está en esta iglesia. Exactamente. Y se va a ir para otra iglesia. Exactamente. Y eso no significa minimizar la verdad ni el evangelio. El sábado es una verdad. Te cuento rápido una anécdota y me tomo 2 minutos para eso. Sí. En una iglesia que pastoreé hace un tiempo, tuve un dilema en la iglesia porque había un chico de una familia en la iglesia que estaba teniendo problemas de homosexualidad. Y entonces comienza a haber un problema en la misma familia que era de la iglesia. Y en la misma familia empieza a haber opiniones diversas con respecto a cómo lo vamos a tratar. Sí, nacieron los prejuicios y todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer con esto? El papá lo bota de la casa. Una crisis, una crisis. El papá lo bota de la casa. Wow. Lo bota de la casa, un líder de iglesia. Bueno, se reúne un día el concilio de ancianos. Estoy yo como pastor con los ancianos y estamos debatiendo el tema. El papá era uno de los ancianos de la iglesia. Wow. Y en toda esa incertidumbre, yo les digo, a ver, vamos a hacer algo. Éramos como 8 ancianos. La pregunta que les voy a hacer, para alguno de ustedes es duda de que la homosexualidad no es el plan de Dios para ese muchacho. ¿Alguno de ustedes cree que está bien que el muchacho sea homosexual y que le va a ir bien en la vida así y que Dios quiere que sea homosexual? ¿Alguno de ustedes tiene esa duda? No, pastor, todos estamos claros en eso. Perfecto. Entonces, si estamos claros en eso, olvidémonos de eso y vamos a concentrarnos en cómo lo vamos a restaurar, en cómo lo vamos a levantar, en cómo lo vamos a traer de vuelta. O sea, cuando nosotros hablamos de restaurar y levantar a alguien, las verdades, los principios bíblicos no son minimizados. Sencillamente, la persona ya
conoce eso o quizás no lo conoce, pero ese no es el camino. Decirle la verdad. A veces hay gente en la iglesia que piensa, lo que hay que hacer es decirle la verdad, y cuando yo le diga la verdad, ya nosotros cumplimos. No, aunque no se restaure, aunque se muera y no venga más a la iglesia ni regrese a Dios, ya yo cumplí con decirle la verdad. No cumpliste, porque Dios lo que quiere es restaurar. Por eso vino Jesús a morir, para restaurarnos, porque si no, Jesús no hubiese dicho, ustedes son unos pecadores, punto. El gran problema, yo creo que aquí hay un gran principio que podemos nosotros aplicar a esta conversación que estamos teniendo. Y es que el gran dilema es que a veces hemos definido mal la verdad. Correctamente. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Correcto. Ese concepto de decirle la verdad a la gente a veces es muy mal utilizado para lastimar a la persona y hacerle saber de que tú estás mal y yo estoy bien. Correcto. Y tú tienes que hacer lo que yo te digo y tú tienes que estar donde yo estoy para que puedas estar bien. Cuando el Señor lo que nos llamó fue a darle la verdad, que es Él, y Él es amor, porque Dios es amor. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Dice que no es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y el amor siempre va a buscar restaurar. Y el amor busca restaurar, y el amor busca levantar, y el amor busca no ganar un debate, sino lo que busca es cómo yo puedo bendecir a ese corazón que puede estar en necesidad y cómo yo puedo ponerlo sobre sus pies otra vez. Y Jesús que dice ¿no? que Él es la verdad. Él mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista y a poner en libertad a los oprimidos. Wow. La definición de visión de levantar Jesús. Al caído. Levantar al caído. ¿Sabes qué? Al comienzo compartí una estadística. Estaba leyendo, a mí me gustan mucho las estadísticas y estaba mirando que se estima que 50% de las iglesias en Estados Unidos están involucradas en algún proyecto de servir a los pobres, de atender a los necesitados, de levantar a la gente que están en momentos de crisis. 50%. Y me pareció interesante el número, pero pensándolo también digo, wow, pero eso es la mitad. ¿Y qué pasa con la otra mitad? Porque me parece que el ministerio de levantar a la gente, de restaurar, de extender gracia, de sanar, de reconciliar, debe ser un ministerio que esté vivo en todas las iglesias. Esto, dicho ese paso, esto no puede ser un ministerio. Esto tiene que ser el ministerio. Correcto. Tiene que ser la realidad que esté viviendo cada iglesia. La esencia, lo que dijimos al principio. Cada iglesia. Entonces, Orlando, con eso que tú estás mencionando, el modelo de Jesús y esta realidad que estamos hablando, ¿qué pudiéramos decirle tal vez a esas iglesias que de momento se han acostumbrado más a solamente el formato del programa, del fin de semana, escuchamos, cantamos, nos vamos para la casa y el fin de semana que viene hacemos exactamente lo mismo? Mi hija me ha ayudado mucho en mi ministerio. Está observando y diciendo, papi, y una vez puse a alguien a predicar que lo hizo tan mal y comenzó a decir, no, esta es la verdad, pero lo que hacía era golpear a la gente y se sintió ella tan mal que me dijo, papi, piensa cuando le vas a dar el púlpito a alguien, piensa que ahí hay personas que nunca más van a volver. Tienes que pensar eso. Wow. Nunca más van a volver. Wow. O la persona que vino, ¿por qué vino? Si vino golpeada, vino adolorida. Vienen restaurar al herido, restaurar al caído. Bueno, el caído puede ser uno que esta semana le dijeron, mira, el diagnóstico tuyo dice que tienes cáncer. Wow. Ese lo tumbaron, ese se cayó completamente. Desplomado. Se le derribó el mundo. Se le derribó el mundo. O el que perdió el trabajo, vino derribado, ¿verdad? O el que el hijo se enteró que el hijo está en droga, viene derribado. O que le dieron los papeles de divorcio. O que le dieron los papeles de divorcio. Derribado. Es decir, que no solamente el predicador, los miembros, todos tenemos que pensar que hay muchos caídos en la congregación. Lo que decía Abdiel al principio, incluso uno mismo en algún momento de la vida fue un caído. Necesita ser restaurado. Entonces, otros que necesitan ser restaurados, y estos pudieran ser menos, pero puede ser alguien que hace años se alejó de la iglesia.
se fue de la iglesia. Un hijo pródigo. Y no se atreve a venir porque le da pena venir. ¿Qué van a decir? ¿Cómo pero van a recibir? por fin vino, rompió el hielo y vino. Wow. Imagínense ustedes si ese día no se le abren las puertas del corazón y el mensaje y las puertas del cielo. So, Orlando, lo que tú estás diciendo es exageradamente profundo. So, lo que tú estás diciendo es exageradamente profundo y las implicaciones de lo que tú estás diciendo son muy grandes. Porque lo que tú estás mencionando, y en ese caso lo que tu hija te estaba mencionando ahí es impresionante, porque ella está diciendo, en la iglesia, en la congregación, en el servicio del fin de semana, va a haber gente que tal vez no van a regresar más a la iglesia y ese va a ser el mensaje que se van a llevar. O tal vez hay gente que está viniendo por primera vez y esta es su primera gran impresión, o vienen de haber pasado unas luchas y están derribados, caídos. ¿Qué mensaje le vamos a dar? Y lo que tú estás diciendo no solamente es debiera hacernos pensar, y Pedro, me gustaría escuchar aquí también tu opinión, pero esto implica que habría que hacer grandes cambios en la forma como nosotros estamos haciendo iglesia. Y esto implicaría que nosotros tenemos que ser exageradamente intencionales en crear nosotros un ambiente y una cultura en la iglesia, no solamente una estructura, sino una cultura de que nadie va a pasar desapercibido, de que vamos a amar a todo el mundo, de que nadie se va a ir de la iglesia sin que sea saludado, abrazado, sin que le pregunten el nombre, sin que alguien se interese por él. Algo tiene que cambiar para que eso que Orlando estaba mencionando no pase en nuestras iglesias. Correcto. Eso, imagínate, eso que has mencionado que tiene que cambiar, en eso radica la diferencia en todo sentido de cuando hablamos de Somos Iglesia. Porque, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo práctico de algo que me sucedió recientemente en mi iglesia. Hay un grupo de personas que está pensando en un programa y está pensando en ese programa porque les gusta a ellos, porque se sienten bien haciendo ese programa de esa manera. O se acostumbraron a eso. Y yo les digo, pero ¿qué va a pasar con los que van a llegar, con las personas que vamos a tener que no son de la iglesia, cuando lleguen y sabemos que ese programa no le va de ninguna manera va a conectar con ellos? Probablemente se van a ir, no van a regresar más. Y se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad. Todo radica en Somos Iglesias para quiénes, para nosotros o para los que están afuera que tienen que venir a donde estamos o que van a venir a buscar, a encontrarse con el Señor. Como decía Orlando, llegan caídos, llegan desanimados, llegan con situaciones críticas y nosotros tenemos que ser la iglesia que esté lista para recibirlos. Yo creo que una de las maneras que podemos hacer intencionalmente es, como decía el pastor López, primero predicando qué mensaje estamos dando en cada uno de nuestros cultos. Que cada vez que alguien se sube en una plataforma para predicar el mensaje, que predique el mensaje de restauración. Como prioridad número uno. Y Pedro, y yo quisiera también añadirle a eso, que me parece que estoy 100% de acuerdo contigo, pero yo creo que esto también implica que no solamente tenemos que ser intencionales en el mensaje que la gente se va a llevar, pero tenemos que ser intencionales en el mensaje que le vamos a estar dando a la gente desde que llegan al estacionamiento, desde que entran por la puerta, desde que se sientan, desde que participan de la liturgia, del programa, de lo que ocurre antes y después. Porque la realidad es que a veces... y ahora solamente esto te lo estoy mencionando claro, cuento esta experiencia rapidito que me parece que es muy al lugar con esto. Yo estaba de pastor en esta iglesia, teníamos una campaña y habíamos preparado un gran programa y teníamos un gran evangelista, un gran predicador, y el programa era una belleza. Nos habíamos esmerado en que aquello fuera un impacto y la iglesia estuvo llena y todo, pero una de las noches un muchacho llegó y se estacionó de forma equivocada. Y uno de los diáconos que estaba afuera, de los líderes que nos estaba ayudando, le llamó la atención. Y le dijo, no te puedes estacionar así. Y el muchacho dijo, no, pero mira, es que voy tarde, yo no quiero perderme el programa. Y él le dice, no, te tienes que estacionar de la otra manera. Y el muchacho le dice, no, es que mi mamá me está esperando. El muchacho no era de la iglesia. Su mamá lo había invitado. Pero el que está afuera le dije, te dije que si no lo estacionas correctamente, te tienes que ir de la iglesia. Y el muchacho se montó en su carro y se fue. Entonces, ese mensaje que se le está dando desde que entran, hasta que se sientan, hasta que salen, tiene que decir, nosotros te amamos. Eres bienvenido. Eres bienvenido, te aceptamos y nosotros aquí queremos levantarte también. Totalmente. Que no somos iglesia
si no restauramos al caído. Wow. ¿Ves? La iglesia está para restaurar al caído. Eso es poderoso. Hay un canto que a mí me gusta muchísimo. Lo escucho cuando necesito inspirarme para algún sermón. Le pongo el canto ese. Y si no me equivoco, el autor es René González. Ajá. Pero dice, yo quiero una iglesia Ajá. que sane al herido, que rompa cadenas, Libere al que cautivo. libere al cautivo, que aclare la mente del que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Al alma angustiada. Wow. Ese es el propósito de la iglesia. Wow. Y no somos iglesia si no restauramos al caído. Claro. Pero, lo que pasa es que, disculpa, Pastor, No, sí. lo que pasa es que el camino más fácil, el Pastor López lo sabe perfectamente porque ha ministrado muchos años, el camino más fácil de la iglesia es ignorar los problemas de las personas. Eso es duro lo que estás diciendo, ¿dice? Sí, pero, eso es muy duro lo que estás diciendo. Es la realidad, ignorar el problema y yo me tengo que ir. Y no, mira, ve a ver quién te puede ayudar. Yo no te puedo ayudar. ¿Quién te puede llevar? ¿Quién te puede llevar? Entonces todo comienza con crear una intencionalidad en nosotros mismos de que yo tengo que ser esa iglesia. ¿Cómo yo voy a ser esa iglesia que levanta al caído? ¿Cómo yo voy a ser esa iglesia que ayuda a restaurar a la persona? Si cuando me llaman para servir no puedo, o cuando hay una necesidad en la iglesia, yo sencillamente sigo de largo como que otros lo hagan. Que otros lo hagan. No, es para que esto sea una realidad, tenemos que sentir, tenemos que amar y tenemos que comprometernos de alguna manera a estar presentes. Porque muchas veces estas personas que vienen a buscar restauración, la verdad es que no tenemos una respuesta o la respuesta perfecta. Y la otra verdad es que la persona no va a ser restaurada en un día, ni en un sermón. Y entonces las personas tienen que pasar por un proceso. Yeah. Y lo único que necesitan de nosotros es que los acompañemos en ese proceso. Y para esa persona eso va a ser la restauración. Es más, para la mayoría de las personas eso es restauración. Hoy mismo en la mañana, Abdiel López me llama una hermana de la iglesia. Pastor López la conoce. Y la hermana me llama porque está preocupada por el tema migratorio, porque no tiene documentos. Y toda esta preocupación hizo que le dieran el shock. No fue muy grave, pero está en el hospital. Y estoy conversando con ella, estoy dándole, escuchándola. Casi no dije palabras, solamente estoy escuchándola. Y ella me está contando. Y al final tuve una oración con ella. Eso fue esta mañana de camino hacia acá. Y cuando terminamos la llamada telefónica, ella me dice, wow, gracias, pastor, porque usted me ha ayudado a pasar por este proceso este día. Y lo que usted me ha dicho me ha ayudado a yo entender que Dios me ama y que yo puedo confiar en Dios. Y yo no le dije mucho, yo solamente estuve escuchando, acompañándola en esa llamada telefónica. Y muchas veces las personas necesitan eso, que las acompañemos en su proceso. Sin condenar, porque ahí está el problema, que enseguida queremos, en inglés decimos, we want to fix. Queremos inmediatamente arreglar a la persona. Arreglarle la vida a la gente. Arreglarle la vida a la persona. Nosotros no le arreglamos la vida a nadie. Jesús es el único que le arregla la vida a la persona. Estemos al lado de las personas. Si se equivocaron, yo estaba en un grupo de vida hace poco y una hermana me decía, pastor, pero que el hermano dijo algo que no es bíblico. Déjelo, hermana. El hecho de que usted lo corrija no va a cambiar nada en la vida de esa persona, pero el hecho de que usted lo escuche sí puede cambiar su vida. Después él se enterará lo que la Biblia dice realmente en cuanto a eso. Y Pedro y Orlando, yo creo que este es uno de los mindsets de las mentalidades que tienen que cambiar entonces. Que nosotros no podemos ver a la gente que llegan a nuestra iglesia como alguien que yo tengo que arreglar. Sino que tenemos que comenzar a ver a la gente como alguien que yo tengo que amar. Como alguien que yo tengo que levantar, ayudar, servir. Correcto. Que para eso es que estamos nosotros. No para estar midiéndole el largo de la falda o mirándole si tiene pantalones o no tiene pantalones, si tiene chancletas o si tiene zapatos. Totalmente. Ese no es el trabajo de nosotros. Totalmente. Mira, desde que yo crecí en la iglesia, Abdiel y quizás tú y el pastor López, esto lo han escuchado porque ustedes crecieron en la iglesia también. Hemos escuchado que la iglesia es un hospital. Y lo decimos y lo repetimos y no nos cansamos de decirlo. Estamos convencidos de esa declaración. Sí. Sin embargo, nos molestan los enfermos que están... Los que vienen enfermos. Sí, nos molestan los enfermos. Y entre más graves están los enfermos, más nos molestan. Sí. Y lo que nos gustaría muchas veces es sacarlos del hospital. Pero si el hospital es el lugar para los enfermos.
porque es el lugar donde los enfermos encuentran sanidad. Wow. Eso yo pienso que tú has dado en el clavo ahí y me parece que eso es algo que debe hacernos reflexionar como iglesia. Debe hacernos reflexionar porque estamos tan acostumbrados a sentarnos en la misma banca que a veces si nos ponemos a pensar, el que se sienta adelante o el que se sienta al lado, nunca lo hemos invitado a almorzar a nuestra casa. A veces le decimos a la gente, Dios te bendiga, pero realmente no estamos interesados si esa persona esa semana tuvo un accidente, si le dieron una noticia que se le murió el papá, la mamá. Le decimos a la gente, hola, ¿cómo estás? Pero realmente no estamos interesados en cómo están. Porque nosotros andamos en nuestro propio mundo, yo quiero participar del culto y después me quiero ir para mi casa. Y ese modelo de iglesia no funciona. Y ese modelo de iglesia no es el modelo que Jesús quiso que nosotros fuésemos. Ya estamos casi terminando, pero yo no quisiera terminar sin que ustedes pudieran tal vez darle algún consejo, alguna amonestación, algún líder, iglesia, algún pastor que en esta hora está pensando, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo comenzar para hacer de mi iglesia un lugar que levante al caído? Así que, Orlando, no sé si quiere compartir algo y Pedro, me gustaría escucharlos a ustedes. Vuelvo al pensamiento de que cada líder debe pensar, los que están aquí, posiblemente algunos de ellos no van a volver. Y esta es la oportunidad. Señor, ayúdame. Ayúdame para que yo pueda ser una luz. Y si cada uno piensa así, porque cada uno somos la iglesia. La iglesia soy yo. Y yo le he dicho a veces a la iglesia, bueno, a veces decimos, no, pero la iglesia no hace obra. ¿Y tú? La iglesia no es servicial. ¿Y tú? Porque la iglesia eres tú. Así mismo es. La iglesia eres tú. Así que debe empezar por cada uno de los líderes, debe empezar y meterse en la mente que somos iglesia para restaurar al caído. Amén. Hay muchas ilustraciones en la palabra. El samaritano, ¿verdad? El buen samaritano, Jesucristo. Pero la iglesia es el mesón para curar las heridas. Y yo te lo pago después, ¿verdad? Correcto. Así que, gloria a Dios. Poderoso eso, poderoso eso. Pedro, ¿qué pudieras decirnos? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer como iglesia es redireccionar cómo hacemos evangelismo. Y saber que el evangelismo hoy tiene que ir dirigido a satisfacer las necesidades de las personas. Ya el evangelismo de hoy no funciona como el evangelismo que se hacía hace 50 años o antes de la pandemia. No es ese evangelismo de repartir libros, de salir a tocar puerta por puerta en las casas. Es una manera diferente de hacer evangelismo. La gente está muy golpeada. Los tiempos que vivimos son muy difíciles. Por lo tanto, lo primero que yo haría, que lo estoy haciendo, lo estamos haciendo, lo hemos hecho en nuestra iglesia, es redireccionar el ministerio de obra misionera de nuestra iglesia para que sea sencillamente un ministerio que esté listo y preparado para recibir a los caídos y una vez que los reciban, ayudarlos a que sean restaurados. Y algo muy importante, y lo hemos hablado y lo dijimos al principio de este podcast, el tema de acercar a la gente. Eso es muy importante. Los seres humanos nos valoramos cuando estamos cerca. Aprendemos a valorarnos. Y lo dijimos que cuando yo no conozco a alguien, pues me duele menos la necesidad de esa persona. Pero cuando hay alguien que es más cercano a mí, entre más cercano a mí es la persona, más yo voy a sufrir con la persona. Y más voy a ser movido a misericordia como el samaritano. Que fue movido a un punto grande porque el samaritano no conocía al que estaba allí, pero aún así fue movido. Y una de las maneras que yo he visto y que he encontrado son los grupos de vida. Una iglesia, las iglesias grandes sobre todo, que como son muchas personas juntas, es difícil fomentar amistad, comunidad, cercanía. Y los grupos de vida es un ministerio muy, pero muy en la dirección que necesitamos para que el caído es clave para que una persona que necesita restauración sea restaurada. Yo estaba hablando con un líder de un grupo de vida de nuestra iglesia en Westchester y me contaba las personas que hay en su grupo de vida, una divorciada, otra que tiene problemas de su hijo que se quiere suicidar, otra con otro problema. Y todas esas personas, el grupo de vida ha sido el lugar donde han encontrado sencillamente gente, ese espacio para sencillamente hablar. Y no es que se le haya dado las respuestas mágicas para que solucione su problema, pero el hecho encontraron el apoyo, la aceptación. Acompañarlas. Un grupo de personas que las escuchó y que las está acompañando en ese proceso es
suficiente. Entonces yo creo que una misión que yo tengo para mi iglesia es prioridad ahora mismo, y yo creo que en todas nuestras iglesias debe ser así, es grupos de vidas donde las personas en grupos más pequeños encuentren cercanía, se aprendan a valorar, y cuando eso sucede, cuando nuestros hermanos de iglesia se sientan cerca de los demás, van a estar en una mejor posición. Vamos a estar en una mejor posición para ayudarlos cuando estén pasando por un momento difícil. En lugar de condenarlos, vamos a estar con ellos. Ser una comunidad amante, ser una comunidad amante. Yo les agradezco a ustedes por esta conversación. Esta conversación es enriquecedora, es apasionante, y yo creo que sí, debemos soñar con ser esa iglesia. No la iglesia que juzga, que está mirando para regañar o para simple y sencillamente decirle las 4 verdades a las personas, sino una iglesia que revele el amor de Dios en palabras, en actos, en acciones, que seamos intencionales, que nadie pase desapercibido en nuestras iglesias, que miremos a cada persona como si fuera un hijo nuestro, que miremos a cada persona como si esa fuera la única oportunidad que vamos a tener en la vida de revelarle algo de Jesús. Así que, ¿qué vamos a hacer para que la gente salga levantada, restaurada, reconciliada en nuestras iglesias? Así que yo les agradezco a ustedes por esta conversación. Gracias a ustedes por haber estado conectados con nosotros. Te invito a que puedas compartir esta conversación. Compártela, envía un mensaje de texto, ponla en tus redes sociales. Comparte esta conversación porque yo sé que va a ser de bendición para muchas otras personas. Gracias por haber estado conectado con nosotros a través de todos estos episodios aquí en el podcast. Dios te bendiga y recuerda que nosotros somos iglesia.